en nos detalle contás. exactamente. Después nos contás porque hay una información de último momento que tiene que ver con el gobierno. Y tiene que ver con alguien a quien le pidieron la renuncia, Reinaldo. Último momento. Hola, Rey. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Así es, el gabinete de Santiago Cafiero le pidió la renuncia al titular del ANSES, Alejandro Banoli. Esto acaba de ocurrir. El argumento central es que quieren un ANSES más dinámico. Estamos tratando de averiguar las razones profundas. Había descontento con Banoli, ustedes lo recordarán, entre otras cosas por aquel fallido operativo Aquel viernes. de aquel viernes nefasto de los jubilados haciendo esas larguísimas colas. Y también había algunas críticas en cuanto a cómo estaba funcionando el ANSES. Nosotros venimos hablando de eso, algunas medidas que anuncia el gobierno, el presidente de la Nación, y que después no se ejecutan de manera eficaz. La información, lo central, es que el jefe de gabinete le pidió la renuncia al titular del ANSES. Reinaldo, ¿esto marca una especie de cortocircuito o al menos de firmeza en un caso con un hombre que procede del riñón de Cristina Kirchner concretamente? Se decía que en el caso anterior no se le había pedido la renuncia justamente porque era un hombre de Cristina. Sí, bueno, a ver, hay un delicado equilibrio. El gobierno tiene una conformación de coalición y algunos puestos evidentemente tienen a personas que tienen un rapport, una relación. En este caso, Banoli fue funcionario de Cristina Fernández de Kirchner. Exactamente. Tenía buena relación con el presidente, pero evidentemente no ha conformado en la gestión. Hay mucha preocupación en el gobierno, no solamente con esta área, sino también con otras, de que el Estado sea eficaz al enfrentar esta crisis, en especial a la hora de dar soluciones. En el breve comentario que te hacen del pedido de renuncia, hacen referencia a que Banoli sigue perteneciendo al gobierno, es decir, al partido del gobierno. Pero bueno, esas explicaciones son casi un consuelo para alguien que debe estar bastante choqueado por este pedido de renuncia del presidente, Bien, que me imagino tendrá el aval de Cristina Kirchner. La frase textual es: Banoli, que se había desempeñado en el 2014 como presidente del Banco Central de la República Argentina, seguirá formando parte de la coalición gobernante del Frente de Todos. Toda una definición en el final de este comunicado que acaba de empezar a reproducirse entre todos los periodistas como una noticia sumamente importante, teniendo en cuenta, ante la pregunta todavía de si el espacio de la vicepresidenta ¿participó o no de esta decisión? Uno imagina que sí, por lo menos de que se la comunicaron. Todavía hay silencio, veremos cómo reacciona en las próximas horas. Recordemos que los pedidos de renuncia estrepitosos luego de aquel viernes fatídico parecieron no hacer mella en absoluto, parecía tener una protección de amianto ante semejante incendio, Banoli. Pero otro de los cuestionamientos tiene que ver con que bajo qué condiciones de idoneidad podía manejar ANSES alguien que no tenía experiencia en ese campo. Algo que tal vez ahora esta renuncia confirma o no. ¿Qué es lo que vos sabés, Virginia? Sin duda la gestión fue lo que quedó en el centro de la discusión y tal vez la gota que colmó el vaso fue lo que se conoció ayer, que es que aquellos, muchos, que van a cobrar o que deberían cobrar el salario familiar de emergencia, el IFE, el ingreso familiar de emergencia, los que no tenían cuenta bancaria recién lo van a poder cobrar a fines de junio, julio. Estamos hablando de una eternidad y eso habla de las dificultades de gestión para realmente acceder a quienes ya incluso se inscribieron y sobre quienes ya tenés la identidad. ¿Y hay una eso razón seguramente por la cual esa traba se produjo? Sí, sin duda las dificultades operativas. Eso es una dificultad que va a tener que tuvo Banoli y que va a tener quien suceda a Banoli. Y eso es una realidad. Pero tal vez la demora tan extensa es algo que no se puede permitir. Exactamente. Es algo que no se puede permitir y se necesita, como bien lo dice el comunicado de Cafiero, una gestión más dinámica. Esa fue la palabra que se usó. Este es el Viernes Negro. Estas son las imágenes de aquel día. El gran responsable, a quien realmente se culpó por encima de todo, definitivamente soy de los que cree que hay más responsables que él, fue al mismísimo Banoli. El dato que ahora aporta Virginia sobre las últimas dificultades para lograr esa cercanía del ANSES con quien necesita han hecho que Banoli sea el primero de los funcionarios que debe renunciar o se le pide la renuncia en 140 días de gobierno de Alberto Fernández. Bueno, es que estoy atónita ante la información que aporta Virginia, porque si el que tenía un salario de emergencia, la palabra lo indica, urgencia, ya, ahora, no puedo esperar, y lo iba a cobrar a fines de junio o julio, bueno, si eso no es falta de gestión, uno ya no sabe cómo llamarlo.
Sí, sin duda era una falta de celeridad importante, digamos, perdía el carácter para el cual había surgido, perdía la naturaleza del salario, como bien lo define su nombre y acabas de destacar. Es una emergencia, ese tipo de perfil de solicitante que tiene en la informalidad, que tiene un trabajo negro, ingresos no formales, claramente no sé si puede esperar, hablábamos de marzo, mayo, fines de junio, ni siquiera principios, fines de No, y de junio. alguna manera se entendía que ese era el sector que más claramente tenía identificado el gobierno. Definitivamente. Primero por la experiencia, por ejemplo, de Arroyo, Exactamente. ¿sí? Por su relación definitiva con las organizaciones sociales, porque hay realmente una relación aceitada para conocer por la preponderancia en las definiciones del propio presidente de la Nación. Pero al mismo tiempo ahí Es hubo una falla de cálculo, porque pensaban en en casi 4 millones de peticiones y se terminó multiplicando y ahora extendiéndose. Y si se multiplicó y se extendió, pero no lo pueden pagar definitivamente. Exacto, eso es lo curioso. Fue el primer reflejo, fue un reflejo veloz. El reflejo estuvo y estuvo rápido. Anunciaron la cuarentena y al día siguiente estaban anunciando este ingreso familiar de emergencia con este error de cálculo, si se quiere, pero el reflejo estaba Pero- y rápido detectaron la necesidad. ahí lo Ahora, tenemos. después no poder acceder es claramente, probablemente, un tema puro y liso de gestión, no solo de política. Rey, Reinaldo. hablamos mucho de esto, de se anuncian cosas, pero después no se concretan. Vos lo dijiste varias veces acá. Sí, bueno, el presidente, te digo, que está casi obsesionado con ese tema. Tratar de que las cosas que se anuncien después se ejecuten de manera eficaz, y me parece que es toda una señal, que el relevo no tenga que ver en este caso con una denuncia de corrupción. Estamos tan acostumbrados a que a veces hay denuncias que tienen que ver con algunas fallas en cuanto a la probidad o a la honestidad de los funcionarios. Acá el cuestionamiento, por lo menos el que nos llega de manera directa, es la falta de eficacia en gestionar un área tan importante como la ANSES en el medio de la pandemia. Me parece que aquí ha sido contundente. Fíjate qué diferencia con lo que pasó con las compras en desarrollo social. Ahí Alberto Fernández en persona salió a sostener a Arroyo justamente por eso, porque lo cree eficaz, más allá de lo que pasó y de que le pidieron la renuncia Ahora, a una Rey, docena de funcionarios menores, ¿no? Rey, si bien sorprende la forma, y es, como decís vos, en la próxima hora sabemos si hay algo más atrás o no. Todos recordamos el Viernes Negro, Vanoli tiene el título, ¿sí? Sí, el dueño casi de ese Viernes Negro con todos los jubilados en la calle. Digo, ¿hay algún otro funcionario? Porque si yo voy a lo que dicen las empresas, el titular de la AFIP tampoco debería estar a esta hora muy tranquilo, porque nadie está accediendo a un montón de cosas que han sido Es una anunciadas. máquina de impedir en este momento. Mirá, lo que está claro es que esto es una señal. Por lo pronto es una señal, es una advertencia, creo que a toda la estructura de la política que tiene que comandar un Estado, que de por sí está bastante anquilosado, que tiene muchos problemas, pero evidentemente acá me parece que muchos van a tener que poner las barbas en remojo, porque el presidente está pidiendo que se ejecute con mayor celeridad un montón de cuestiones, justamente por este balance del que venimos hablando. Acá tenés parada la economía, necesitas asistir a un montón de empresas, a un montón de sectores, incluso de bajos recursos, para que no se caigan al abismo, y evidentemente no puedes hacer las dos cosas a la vez. Me parece que es toda una señal la decisión de pedirle la renuncia a Vanoli, ¿no? Es que por un lado el gobierno hasta ahora, no quiero decir hacía alarde, pero sí se enfocaba en la asistencia de la urgencia. Y decían había que apuntar a la urgencia, que lo demás podía esperar. Ahora, por un lado, la urgencia en la asistencia que plantearon no está funcionando. Y por el otro, nadie piensa en el día después. Y mucha gente siente, acá no hay plan. ¿Cómo salen las empresas paradas después de este tiempo? ¿Cómo mantengo mi trabajo después de este tiempo? ¿Cómo mantengo mi salario después de este tiempo? Entonces la sensación es que si hace agua la emergencia y hace agua el plan, en medio de la pandemia, la sensación es realmente muy angustiante. En algún punto me parece que Bueno, también la salida... cualquier funcionario del área de economía te rebatiría esos argumentos diciendo que nunca antes el Estado Nacional puso tanta guita en el mercado. El tema es que esa guita, que es realmente impresionante, estamos hablando de 3 puntos del PBI, todavía no llega con la fluidez que debería llegar, en especial a los sectores del sector del mundo empresario. Los sectores de menos recursos han recibido una asistencia bastante más rápida. Fíjate que casi no tenés protesta social en la Argentina a pesar del momento tan dramático, pero evidentemente no llega con la celeridad que debería,
y eso es lo que está marcando, me parece, Sí. esta renuncia, ¿no? Claro, no, y me parece, Rey, que no llega a todos los que debería, porque esto es parte. El que estaba, a ver, el que estaba en agenda, el que tenía ya un beneficio del Estado por su condición de vulnerabilidad, ese llegó Porque rápido, estaba el se circuito. reforzó, Sí. ¿sí? Se le dio un nuevo beneficio. El que estaba afuera, que era el desafío, lo hablamos los primeros días, cómo llegabas, de qué manera cobraban, ese todavía no tiene resuelto nada, y vos dijiste, Virginia, que tal vez en junio podía llegar a cobrar. Es lo No que la puede propia esperar. ANSES, es lo que la propia ANSES informó ayer, y de ahí que me parece, ahí está claro que hay un foco de conflicto. A ver, es verdad lo que dice Rey de que nunca se puso tanto dinero en la calle, que nunca se emitió tanto en tan poco tiempo. Y esa es la solución que están tomando todos los países de primer mundo. Los países de primer mundo no tienen la dificultad adicional que tenemos nosotros, que es este amplísimo nivel de informalidad. Y me parece también que probablemente la salida de Vanoli lo que está marcando es la identificación clara del presidente Alberto Fernández de que en algún punto hay que terminar con las discusiones internas en materia de decisiones Bien. económicas, que por supuesto en un contexto, en cualquier contexto las hay muchas. Me dicen que el presidente se va a encargar de anunciar el reemplazante, que será el propio presidente, seguramente algún tipo de versión, Reinaldo, o de posibilidad empezaremos a ver girar en las próximas horas, pero la versión que tengo será el propio presidente el que se encargará de anunciar el reemplazante. Pero esto también tiene muchas lecturas. Esto también tiene muchas lecturas, realmente. Esto es una forma de Alberto Fernández de ratificar la autoridad. El